Feminicidios en tiempos de pandemia. Saludos, como acaban de ver, los feminicidios no pararon en la pandemia y es por eso que haremos una actividad de responsabilidad social en la cual recopilamos datos y concientizamos a la población para así poder evitar y erradicar los feminicidios que tanto daño causan. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico patrimonial por su condición de tales, que al no poner un alto, estos constantes maltratos se convierten en causales del feminicidio o femicidio, que es un crimen de odio, el asesinato de una mujer por el hecho de que solo sea mujer. Algunas causas son como los celos. Los celos hacen perder la cabeza a los hombres, altera y hace perder hasta la consciente, abstrayéndolo de lo real para actuar emocionalmente, y por esta razón ocurre un feminicidio. Luego está la infidelidad, donde muchos hombres creen erróneamente que solo ellos pueden ser infieles, cuando no es así, y el hombre, al enterarse de esta infidelidad, solo surge en su cabeza el deseo de matarla. Luego está la violencia familiar transmisible, donde muchas instituciones reportan violencia por parte de los estudiantes. Tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, el cual es un crimen de odio con contenidos de misoginia y desprecio por el cuerpo de las mujeres, lo cual se refleja en las modalidades utilizadas para la comisión de este delito, generalmente acuchillamiento, golpes y asfixia. Las estadísticas registran situaciones graves como asesinar a las mujeres en presencia de sus hijos, hijas o familiares y agredir a otras personas del entorno de las víctimas. La escalada de homicidios violentos de mujeres cometido por hombres en las 2 últimas décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región a tipificar el crimen de homicidio de género como feminicidio. Antecedentes internacionales. Pandemia antes de la pandemia. En el caso de Europa, este continente ya tenía algunos casos de feminicidio que no fueron cometidos por parejas o exparejas, así como de asesinatos de mujeres trans o trabajadoras sexuales. Falta, por tanto, información, falta una red y mecanismo de prevención del delito para identificar y dar seguimiento a casos de alto riesgo. La violencia contra las mujeres se puede manifestar de distintas formas, ya sea sexual, física y psicológica. Aunque su alcance es difícil de determinar por factores como miedo a denunciar o prejuicios sociales, las Naciones Unidas o la ONU cuentan con varios estudios que demuestran una gran cantidad de datos terribles. Hablemos sobre la violencia por compañero sentimental. Más del 50% de muertes se produce por parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple con el 5% de hombres asesinados. 30% de las mujeres sufren de violencia por parte de su pareja en un momento de su vida. Violencia sexual o acoso. En 37 países, la violación no es considerado un delito dentro del matrimonio o si la víctima de su casa es un familiar. Entre el 45% y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años hacia adelante. La trata y explotación. El 31% de las personas que sufren de trata de personas son entre mujeres y niñas, y 75% de estas víctimas son mujeres que han sufrido alguna vez explotación sexual. Matrimonio intrafamiliar. Alrededor de 750 millones de mujeres se casaron antes de cumplir los 18 años. Analizaremos el método de violencia de Heise. Este método nos permite agrupar en niveles los diferentes factores tanto personal, social y cultural que conllevan a la violencia contra la mujer. Estos niveles vendrían a ser la historia personal, el microsistema, el exosistema y el macrosistema. En la historia personal, las causas pueden haber sido por haber presenciado violencia en el hogar, haber sido víctimas de violencia anteriormente o haber tenido un padre ausente. En el microsistema tenemos la dominación masculina de la familia, el control del dinero de parte del varón, consumo de alcohol excesivo o desmedido dentro de la familia y conflictos maritales y verbales que no se hayan podido solucionar. En el exosistema tenemos el desempleo parcial o total de la familia y el bajo nivel socioeconómico en el que se pueden encontrar. Y en el macrosistema tenemos la masculinidad agresiva y dominante, los roles de género rígidos dentro de la familia y la aceptación de violencia interpersonal que pueden existir. Feminicidio en el Perú en el año 2020. La Defensoría del Pueblo advirtió que en los últimos meses las cifras de violencia contra las mujeres se han ido incrementando en relación con lo reportado durante el periodo de inmovilización
movilización social obligatoria a nivel nacional a causa del COVID-19. Desde enero al 15 de marzo, la institución registró 38 casos de feminicidios, 5 más que en el mismo periodo del año 2019. Sin embargo, desde que inició el estado de emergencia a la fecha, se han introducido 94 de estos crímenes, cifra menor a las 124 identificadas durante el mismo lapso de tiempo que en el año anterior. Así, en el año 2020, la Defensoría del Pueblo advierte la ocurrencia de 132 feminicidios, 204 tentativas, de las cuales 110 se perpetraron en el estado de emergencia y 37 durante la inmovilización social obligatoria a nivel nacional. Adicionalmente a ello, se produjeron 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido esclarecidas. Cabe indicar que los feminicidios ocurridos durante este año han originado que 151 niños, niñas y adolescentes queden en situación de orfandad por el asesinato de sus madres. En 7 países, la violación no es considerado un delito dentro del matrimonio o si la víctima de su casa es un familiar. Entre el 45% y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años hacia adelante. La trata y explotación. El 31% de las personas que sufren de trata de personas son entre mujeres y niñas. Y 75% de estas víctimas son mujeres que han sufrido alguna vez explotación sexual. Matrimonio intrafamiliar. Alrededor de 750 millones de mujeres se casaron antes de cumplir los 18 años. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, aquí dejamos algunas recomendaciones y propuestas que nos pueden ayudar para acabar con los feminicidios. Recomendaciones. Teniendo en cuenta el considerable incremento del feminicidio en tiempos de pandemia, se recomendaría denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier abuso que afecte la integridad física y emocional, de tal manera que ningún tipo de violencia hacia la mujer quede impune y sin ser investigado. Debemos fortalecer una cultura empática, permite ponerse en el lugar del otro, entenderlo, para entablar una convivencia pacífica entre todas las personas. Las instituciones comprometidas a frenar los feminicidios deben acelerar los procesos y dar sanciones ejemplares. Es necesario que en nuestros hogares se fortalezcan los valores y una conciencia social para aportar con mejores y continuas a la ciudadanía. Propuestas. Una propuesta es que se esclarezcan las leyes con respecto al feminicidio, ya que muchas de estas no están muy bien definidas e incluso se ven generalizadas dentro de otras leyes. Otra propuesta es que las instituciones pertinentes comiencen a brindar charlas e información en las escuelas de las ciudades más afectadas por el feminicidio en esta época. Eso sería todo por el trabajo de esta responsabilidad social. Muchas gracias.